¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con los videos de nuestro capítulo sobre el algoritmo de Dodge, donde específicamente ahora que revisamos la parte anterior respecto a dónde íbamos a ver esta ventaja cuántica de utilizar este algoritmo para determinar si una función era constante o balanceada, pues ahora ya podemos revisar cuál sería el resultado de aplicar esta estrategia tomando en cuenta el último estado, que era el estado a la entrada de la aplicación de nuestro oráculo, como referencia y qué resultados íbamos a tener para las diferentes funciones posibles. Recuerden que tenemos dos casos para funciones constantes y dos casos para funciones balanceadas. Entonces, sin más, pues vámonos directo a la pizarra. En este caso, para comenzar, pues me gustaría simplemente colocar en esta parte lo que sería el estado inicial que vamos a tener antes de la entrada a nuestro oráculo. Recuerden que lo último que revisábamos es que vamos a nosotros a utilizar este estado, que es el estado un medio, que multiplica a ket 00 menos ket 01 más ket 10 menos ket 11. ¿Ok? Ese era nuestro estado inicial. Vamos a ponerle estado previo al oráculo. ¿Cómo lo obteníamos? Recuerden que simplemente lo que hacíamos es que teníamos dos qubits, nuestro registro de entrada y nuestro qubit auxiliar. El qubit auxiliar nosotros suponíamos que entraba o le aplicábamos una compuerta X para transformarlo en uno y posterior a ello, tanto el registro de entrada como el registro auxiliar les aplicábamos una compuerta Hadamard para con ello generar esta superposición. Entonces, si ustedes recuerdan del capítulo anterior donde platicamos respecto a la ventaja que tiene utilizar o plantearnos utilizar este caso la superposición como la ventaja que nos va a dar el algoritmo de Dodge, entonces pues ya podrán darse cuenta cómo va a aplicarse el oráculo. En este caso el oráculo se aplicaría a cada uno de los estados base de esta superposición de estos cuatro estados que conformarían nuestro sistema de dos qubits. Entonces, la pregunta aquí seguiría o la pregunta aquí surgiría, ¿cuáles serían pues, los posibles casos para las funciones constantes y para las funciones balanceadas? Recuerden que para las funciones constantes nosotros vamos a tener, y yo creo que lo voy a hacer con otro color, permítanme, vamos a hacerlo tal vez con un color verde y dejen decremento el grosor, ¿listo? Tendríamos para el caso de las funciones constantes una función constante a cero, es decir, que toma como entradas ya sea cero o uno en nuestro registro de nuestro primer qubit y nos manda a cero. En este caso, si aplicásemos el oráculo de función constante a cero con lo que ya teníamos a este estado específico de entrada, lo que nosotros tendríamos es que aplicar G o nuestro oráculo a este estado psi inicial, nuestro estado psi antes de entrar al oráculo, tendríamos como resultado un medio que multiplica a ket 00 menos ket 01 más ket 10 menos ket 1. ¿Ok? ¿Y qué otro caso podríamos tener? Pues podríamos tener el caso de la función constante a1. En este caso es una función que independientemente de la entrada nos va a mapear a 1. Y para este caso tendríamos como resultado de aplicar nuestro oráculo. Recuerden, en los videos anteriores ya explicamos cómo sería la operación de irlo aplicando. Aquí ya lo estoy, digamos, obviando para pues no perder tiempo en esa parte. Entonces, en este caso nosotros tendríamos como resultado un medio de menos que 00 más que 01 menos que 10 más que 1. ¿Ok? Y ese sería nuestro estado. Si ustedes se dan cuenta, básicamente este estado que tenemos aquí y este son prácticamente el mismo. Lo único que difiere entre ellos es una fase global. Y de hecho, pues para ver esto de manera más sencilla, voy a factorizar esa fase para el caso de este estado, para que veamos cómo es que pues prácticamente son el mismo resultado, exceptuando esa fase global, que recuerden que para nosotros no tiene un significado médico. Entonces, si factorizamos la fase de este menos que multiplica al ket 0,
nos quedaría algo como menos un medio de ket 00 menos ket 01 más ket 10 y menos ket 1. ¿Ok? Y aquí ya podemos ver que tanto el caso para la función constante a 0 como la función constante a 1 es relativamente el mismo estado con una diferencia de una fase global. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Ahora, para el caso de la función, las funciones balanceadas o las funciones balanceadas posibles que vamos a tener, lo voy a hacer ahora con color rojo, nosotros vamos a tener de igual forma dos casos. Tenemos la función balanceada 0,1 que mapea a 0,1. En este caso podemos entender esta como una función identidad. Y el resultado de aplicar nuestro oráculo a este estado inicial lo tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos G, que aplicaríamos a nuestro estado inicial, sí, inicial, que nos daría como resultado un medio de 0, 0 o ket 00 menos ket 01 menos ket 10 más ket 1. ¿Ok? Para el otro caso de la función balanceada que tenemos, que mapea 0,1, nos mapea a elementos inversos, es decir, mapea el 0, o cuando entra un 0 nos da la salida un 1, y cuando entra un 1 nos da una salida un 0. Esta podríamos decir que es de tipo inverso. Lo que tenemos nosotros de aplicar nuestra función o nuestro oráculo G a ese estado inicial sería lo siguiente, sería un medio que multiplica a menos ket 00 más ket 01 más ket 10 menos ket 1. Y como podrán darse cuenta, igual que el caso de estas funciones constantes, aquí también tenemos una similitud en ambos estados con la diferencia de una fase global. Entonces, si factorizamos esta fase global que se presenta en el ket 00, tendríamos lo siguiente, tendríamos ket 00 menos ket 01 menos ket 10 más ket 1. ¿Ok? Y ahora sí, podemos ver que tanto este estado como este son prácticamente el mismo con una diferencia de una fase global. Ahora, ¿por qué es importante que yo mencione o haga mención de esto? Pues aquí podemos ver que al aplicar este estado de entrada o generar este estado de entrada y mandarlo a través de nuestro oráculo, ya estamos teniendo un patrón en las respuestas que estamos obteniendo. En este caso vamos a ver que el resultado que observamos para las dos funciones constantes es el mismo estado con una diferencia de fase global, y tenemos lo mismo para el caso de las funciones balanceadas, que nos generan el mismo estado con una diferencia de una fase global. Entonces, con esto ya prácticamente estamos pues acercándonos a la solución final de nuestro problema, pero antes de pasar a esto, creo que voy a comentar algo para el siguiente video que se le conoce como el phase kickback. Y es, digamos, la razón por la cual nosotros necesitamos que nuestro qubit auxiliar ingrese en un estado ket 1 antes de aplicar la compuerta Hadamard, para que con ello la fase que adquiere, la fase negativa relativa que se presenta en ese estado ket menos, que queda en ese qubit auxiliar, se propague como información hacia nuestro registro de entrada. Y con ello, pues ya podemos ver que nos genera patrones específicos para lo que son las funciones constantes, nos va a dar un tipo de estado o una combinación de una superposición en particular, donde solo hay una diferencia entre fase global, y lo mismo va a pasar para las funciones balanceadas, donde vamos a observar el mismo estado con una diferencia solamente de una fase global. Entonces, vamos a dejar el video hasta aquí. Como siempre, les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. En el siguiente video vamos a explicar el concepto del phase kickback y posteriormente ya llegaremos a la finalización de lo que sería el algoritmo de Dodge, y también posteriormente les explicaré un pequeño programa que diseñé para este capítulo, esta serie de videos del algoritmo de Dodge. Entonces, sin más, nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.